Ay, si ustedes pudieran escuchar la charla previa que tenemos acá con Lucas, la verdad que sería maravillosa, pero no se puede. No se puede, No por se puede. favor. Sería No muy- graben nada, por favor. Sería muy lindo. Sí, sería muy claro. lindo. Y la charla de hoy tiene que ver justamente con la ley electoral en Villa Carlos Paz. Estamos ansiosos, ya le vamos a contar bien cuáles son los candidatos a defensor del pueblo. No sé al cuánto, porque se acaba de cerrar ahí. Sí, 2:30. Hace 15 minutos que se cerró. ¿5 hay? ¿5 candidatos? Ahí vamos a chequear bien cuántos candidatos hay en total. Yo creo que son 4. ¿4? 4. Bien, 4. Creo que son 4. Pero hasta el momento no sabíamos bien cuánto había. Claro. La Junta estaba cerrando en este momento, 12:30 era el último horario para presentar listas de candidatos. Bien. Y a partir de ahí, bueno, ya está. Ya está. A partir de ahora es otra historia. Empieza, Bien. ya tenemos nombres, ya tenemos partidos, ya tenemos alianzas. Sí, ahí Ya está. se determina. Ya sabemos para dónde va, quiénes son los próximos. Exactamente. No vamos a analizar candidatos porque no es la nuestra, pero estaría divertido, ¿no? Es muy. es un momento donde algunos me dicen que son las revanchas permanentes de algunos, Claro. otros claro. premio consuelo. Ese me gusta, el premio Consuelo. La verdad que hay que largar, para empezar a hablar de todo esto, tendríamos que decir que primero es un tema muy particular el defensor del pueblo en Carlos Paz. Defensor del pueblo en Carlos Paz es el único lugar en el país donde es electo a través de una elección popular. Claro. Tiene su contradicción. Los que hemos trabajado en la Carta Orgánica, yo por ejemplo me he negado, como asesor en ese momento, planteaba mis objeciones. ¿Por qué? Porque se planteaba que el que sea defensor del pueblo no debía representar a ningún partido político. Pero tiene que ir por un partido político. Tiene que ir por un partido político porque el artículo 43 de la Constitución Nacional determina que las únicas personas jurídicas que pueden ir a elección o pueden representar son los partidos políticos. ¿Eso Bien. qué significa? Que las únicas posibilidades de instalar un candidato es a través de los partidos políticos. Bien. Eso por un lado. Segundo, se le pide que deje tener afiliación, cosa de que me parece no tendría mucho sentido, habida cuenta que fue elegido por un partido político. Claro. Tercero, se le pide que no haga más actividades en otro sentido. No entiendo los por qué. Claro, que Porque se digo, dedique sola que se dedique exclusivamente a la Defensoría del Pueblo. Yo no entiendo por qué un médico no puede seguir atendiendo o un abogado no puede seguir en su estudio jurídico, Tal cual. siempre y cuando no haya incompatibilidad. Claro. Digo, y esto es una particularidad, hasta el presidente de la Nación puede seguir siendo Lo profesional. sigo haciendo. De hecho, Alberto Fernández bueno. sigue dando algunas clases. Sí, bueno, no entiendo mucho de derecho. En realidad, lo que entiendo de derecho no es un profesor al cual yo asistiría. Claro. Está clarísimo. Está bien. Principalmente con su opinión sobre la Corte. Otra objeción que yo hice en su momento es la cuestión de la edad, que es totalmente inconstitucional bajo mi punto de vista, porque para ser 40 presidente... años. Exactamente, para ser presidente uno tiene que tener 30 años y acá se determina que tenga que tener Claro. 40 Para años. ser intendente también, ¿no? Exactamente, 18. Para 18, ser intendente mayor de necesita ser 18. ¿Por qué? Porque se compatibilizó con la ley electoral provincial. La ley Bien. electoral provincial determina que a partir de los 18 años uno puede ser elector. Bien. ¿Qué significa ser elector? Y ahí empezamos a contextualizar un poco. Ser elector significa la posibilidad de ser elegido y elegir. En realidad es al revés, elegir y dar la posibilidad de ser elegido. Bien. Cuando uno es elector, nosotros en Carlos Paz tenemos aproximadamente 60.000 electores. Del mundo de 60.000 electores, la Carta Orgánica restringió la posibilidad de ser electores a los que tengan por mayor que no ser electores, de ser elegidos, a los mayores de 40 años Ujú. y a aquellos que tengan 15 años de residencia continua y permanente en la ciudad. Claro. Cosa que va a ser un tema de discusión, creo que a partir de ahora, por uno de los candidatos. ¿Por qué no tiene? ¿Está flojo de papeles? Está flojito para mí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que determina la Junta Electoral. Yo creo que se lo van a dar. Porque la elección del anterior del intendente también estuvo medio flojo de papeles. Uno de los candidatos ahí que discutían. ¿eh? Upa, perdón, Bien. me pongo un poco nervioso. Se con pone un el poco nervioso. Sí, yo creo sinceramente que le van a dar porque la jurisprudencia a nivel provincial ha liberado bastante el margen Claro. del tema de la residencia. Pasó con Yarlora, pasó Exacto. con muchos presidentes comunales y pasa principalmente con algunos de los amigos. Está muy loco el teléfono. Está loco el teléfono, sí. pone- Sí. La persona que está llamando está ansiosa de hablar con vos. Está ansioso, sí, está un poco nervioso. Está un me poco- parece. Sí, también. Bueno,
Son cuestiones. Son cuestiones Pero, políticas. sí, sí. Que están buenas. Que están buenas. Sí, yo por suerte tengo diálogo con todos. Es que tenés que tener diálogo con todos. Sí, Por está eso bien, mismo. está Yo bien. hablo en este caso yo calculo que debe ser por alguna asesoría en alguna cuestión. Tal cual. Y hablábamos recién, después de casi 10 años de la primera elección en la que No tenés tengo nada que ver. con nadie. Que está bueno, te deja un alivio. Jurídicamente, sí, Te deja mucho. un alivio, te deja Mucho un porque alivio. fueron muchos Te deja un años alivio. de trabajar. Yo me acuerdo el caso del chico Mosquera. ¿Mosquera era? Mariano Mosquera, sí. Que Mariano, es un tipo muy preparado, Muy. pero que tenía en la primera elección tenía 35. 5 años tenía, presentó un recurso de inconstitucionalidad en el cual le Exacto. salió en En contra. contra. No se siguió, yo lo hubiera llevado a la Corte Suprema de Justicia. Claro, No lo pero siguió los porque tiempos, no, daba- me parece, no no le le daban daban. los márgenes para llegar Claro. a la Corte. Pero interesantes, uno de los Sí. pocos hombres en la primera que era un circo, porque Sí, verdaderamente era un circo. Todas. Los candidatos, Sí. había uno que valía la pena, que es el que ganó, y después el resto era Era muy cualquiera. particular, me acuerdo. Me acuerdo que había comerciantes, Había comerciantes, presidente de centro vecinal, conductoras de televisión, conductoras de radio. Sí, fue medio raro. Un circo Fue medio raro. Sí. Ganó el que tenía que ganar. Era más lógica. Yo creo que en esta ocasión va a pasar más o menos lo mismo. Es parecido. Bueno, Sí, me hablábamos parece. con la producción que es parecida a la situación, digo, donde hay gente que no las conocemos, o gente que conocemos muy poco, o conocemos solamente de vista, y va a ser una elección bastante extraña. Sí, yo creo que vamos a hablar un poco desde lo político. Es una elección que para mí no tiene. Te aprovechamos mucho ya, sentido. te aprovechamos, Sí, ya claro, ya está. dejamos la ley. y Vamos por todo. metemos la ¿Para qué política. no vamos a Después hablar de la de llamada poco? telefónica esa, olvidate, Claro. vamos por todo. Yo digo, acá me parece que hay una cuestión que es política, Ujú. que deja de ser trascendente en el contexto, pero sí puede tener mucha trascendencia en el futuro. Digo, Bien. yo particularmente hubiera sido de la opción de que el oficialismo no tendría que haber jugado o no tendría que jugar en ningún esquema, Bien. porque está rifando su capital político. Para mí es mi forma de Claro. verla. Está complicando una situación en la cual no tendría que esforzarse tanto. Claro. En cambio, para la oposición es una oportunidad de las cuales no se dan muy seguido. Ujú. Las experiencias vienen mostrando que a nivel mundial los oficialismos vienen muy golpeados. Sí. Digo, pasó en España, Ahora, pasó en España, pasa en Francia en este momento. Ahora, vos Perú, sabés que Ecuador. yo voy a disentir con vos, Lucas, ahí, en el sentido de que la Defensoría del Pueblo, la gente no lo entiende como una pelea entre los partidos políticos. Ojalá. La gente va, Sí, puede ser. me da la sensación que la gente va a la persona. Digo, puede ser. conozco muchos peronistas que en su momento lo votaron a Lucchesi porque los representaba, porque es un tipo que estaba muy cerca de la gente, ¿me entendés? Sí, puede ser, Me puede ser. da esa sensación. Recordemos que el radicalismo gana la elección del Defensor del Pueblo, sacan una cantidad, yo me recuerdo que sacaron una publicidad impresionante, volvemos, color esperanza, la volver. municipalidad, y vino Avilés y le metió 67%. la derrota más estrepitosa de la historia de esta ciudad, 67. 67%. 17. Digo, en ese momento, la verdad que no tuvo nada que ver la elección del Defensor del Sí, Pueblo. yo creo, a ver, te repito, yo creo que no sería innecesario. Pero bueno, si el oficialismo considera que necesita Claro. un sustento para trabajar, me parece fantástico. Principalmente porque me parece que el oficialismo también, ellos mismos, tanto Carlos Paz Unido como los partidos que trabajan con ellos, necesitan este tipo de cuestiones. Digamos, es un bálsamo, es Claro. volver con la gente, es volver a instalarse en determinadas cuestiones y me parece que es muy interesante. De ahí en más, Sí. creo que la oposición actúa nuevamente en forma equivocada. No creo que tenga posibilidad cuando se le plantea 4 candidatos más o 3 candidatos más dividiendo Claro. el voto. Acá era la única chance que tiene para ganar la oposición es juntándose todos y yendo atrás de un mismo objetivo. Ah, vos estás, Yo creo estás que- pidiendo mucho. yo creo ¿A cuánto ego hay ahí? Y No, hay mucho acá las ego. cuestiones de ego son las que terminan Es mucho ego. planteando cómo terminan siendo los proyectos políticos. Ahora, cuando hay pero un ego que es superior, Yo te digo una cosa, vuelvo a la Defensoría del Pueblo.
¿Sirve la Defensoría del Pueblo para sentar bases para una candidatura después? Lucchesi no le sirvió. A Lucchesi no le sirvió. Y al radicalismo no le sirvió. Sí, creo que Mausset tampoco pudo plantear un esquema, digamos, personal, Claro. o un esquema de un partido atrás. Tal cual. A mí me parece que yo soy un convencido de que estas elecciones no deberían realizarse, pero desde la Claro. primera. Claro. Yo considero ¿Cómo que renovamos eso, Lucas? ¿Cómo lo corregimos? Es un tema. ¿Cómo corregimos la Carta Orgánica? ¿Qué hay que hacer para corregir la Carta Orgánica? la Carta Orgánica tiene, digamos, muchas llaves, muchas puertas y muchas llaves. Sí, Lamentablemente no es tan fácil hacer una reforma de Carta Orgánica. y siempre Nosotros ya implica tenemos mucho dinero. sí, nosotros tenemos desde 2007, entonces estamos con una Carta Orgánica que ya tiene 14 años, Claro. si mi cálculo no es erróneo. Hay muchas instituciones, digo, todo sistema jurídico es mejorable, Sí, y principalmente cuando empieza de cero y se va transformando. bien. El ejemplo más claro fue la Constitución Nacional, que se firmó una Constitución en el 53, Claro, y después se se fue renovando. reformó automáticamente en el 60 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, y después fue articulándose para que la Constitución empiece a tener ese sentido. Bueno, en Carlos Paz pasa lo mismo. Yo creo que han sido creadas muchísimas instituciones, Ujú, algunas funcionan, algunas no. claro. Habría que debatir es una de las instituciones que más ha trabajado en todos estos Sí. años y que más ha planificado la ciudad, que es una de las cosas, Que no es las poco. cuestiones más importantes, Que no es poco. y que creo que ha sido muy próspero. Sí, sí. Pero la Defensoría del Pueblo, más allá de la institución en sí, le falta ese engranaje que significa poder sacarle el lado político, Claro. o sacarle el lado Electoral. electoralista. Claro. Para la reforma de la Carta Orgánica se necesitan 10 de 12 votos, porque necesitan una mayoría de 5 cuartos Bien. para hacer una enmienda, lo que se llama una enmienda. Bien, tendría que Se tener pueden una enmendar decisión primero del oficialismo acompañada por alguna la parte, oposición. por una parte de la oposición. Sí, Yo creo que eso está o no. Mira, Las ganas, digo las ganas. Yo recuerdo cuando a mi mamá le tocó ser concejal, que fue antes de la primera Ujú. elección de Defensor del Pueblo, había un consenso generalizado político para poder llevar a cabo. Sí. Por X o por B no se llevó a cabo, Claro. se cayó esa posibilidad. La enmienda significa cuánto puedo arreglar de eso. 2 artículos por año. Ah, Y esos artículos después se deben llevar a votación generalizada, digamos, un plebiscito en la población. En este caso, el proyecto que habíamos acercado con algunos amigos de varios partidos políticos era que se lleve que se haga la enmienda, que se corrijan 2 artículos. Principalmente era el artículo en el cual era la elección popular. Nosotros decíamos que correspondía a las 2 primeras minorías poner defensor y adjunto, y que me parece que la otra era que venía posterior, era la del sueldo. Era más o menos acomodar Sí, la cuestión sí. como una, digamos, como claro. una cuestión un poco Claro, más lógica. a ver, le pagás un poco menos y lo dejas laburar. Exactamente. Además, sería por los órganos, iría directamente por la primera y segunda minoría. Claro. Entonces tendría un control un poco más férreo de la, Claro, claro. de la administración, que no, tampoco es su misión. Tal cual. La misión del defensor del pueblo es velar por los derechos de los ciudadanos que se estén violando. Claro. Tanto en Si no el sería un órgano tribunal de institucional- cuentas. Exactamente. Tanto en el órgano, tanto en la función pública como en la función privada. Claro. Digo, y en eso sí yo reconozco que hay un muy buen trabajo de la Defensoría del Pueblo, principalmente en la cuestión de mediación y ese tipo que han Sí. avanzado muy Sí, mucho sí, sí, y sí, muy sí, bien, sí, sí, y sí. creo que viene encadenado desde el primer Defensor del Pueblo hasta el Va creciendo, hasta la es muy nueva también, va creciendo. Hay gente que te dice, opositores que te dicen, no se hizo absolutamente nada. Bueno, tampoco exageremos. Se hizo una parte en la primera defensoría, se siguió trabajando en la segunda. No alcanza y bueno, capaz que no alcanza. Es que es muy difícil ponerle un rol, un Claro, título. claro. El defensor del pueblo tiene que ser una persona que esté muy imbuida en la sociedad, Claro, sacarlo del ámbito político en sí y a la vez tener un contacto muy fluido con el Ejecutivo, pero desde ese lado de la neutralidad. claro. Digo, no pasa solamente en Carlos Paz, pasa en Argentina. Argentina hace, creo que yo, si no mal no me acuerdo, 16 años que no tiene defensor del pueblo. El último fue Mondino.
Creo que se acuerda, la Exacto. mayoría nos debemos acordar de Sí. Mondino. De ahí en adelante nunca pudo ser elegido un defensor del pueblo. Claro. Y es un tema muy particular y que un amigo mío que vive en Madrid me decía que nosotros los argentinos tenemos esa particularidad de querer traer instituciones que funcionan en el mundo y que no meterlas funcionen. en nuestro país. Que no funcionen. Que no van a funcionar, Claro. porque la idiosincrasia es otra. Claro. El defensor del pueblo es una cuestión que debe ser articulada y que Exacto. para mí tiene todo un trabajo de desarrollo de muchísimos años y que tendría que tener ese ida y vuelta con, Claro. con el legislativo en este caso, a la vez con el ejecutivo. Tendría que ser un nexo de trabajo que hoy es más complejo, porque hoy Tal es un cual. órgano netamente político. Tal cual. Para hacer muy cortita la cuestión Sí. electoral, digamos, en sí, el código electoral da, o sea, para contar los plazos, es al revés de los plazos jurídicos, digamos. O sea, yo presento una demanda, tengo 10 días para una audiencia, después tengo 20 para una prueba, etcétera, etcétera. En realidad es menos. Bueno, acá es al revés. Desde la fecha de las elecciones, Sí. corremos para atrás. O sea, Bien. se planta el día de las elecciones y de ahí se corre para atrás. La diferencia entre el derecho común y el derecho electoral es que una vez que ese plazo se termina, es imposible volver para atrás. Eso Bien. significa, hoy a las 2:30 terminó el plazo. Terminó, ya está. No Lo se que puede. hay es lo que hay. Ya está. Ya está. El día que se presente la boleta, se sortee la boleta, punto. Se puede recurrir, se puede hacer un montón de cuestiones. Claro, ahí pero se queda, termina. digamos, firme hasta tanto algo lo corra para atrás. Tal cual. Bueno, hoy creo que era la presentación. Y ahora Los- tiene un tiempo la justicia Se electoral va de- para Exactamente. chequear los datos que ahí vamos a ver. Dentro de los 30 días previos a la elección, Sí. se produce el sorteo. Nosotros tenemos boleta única por una Claro. iniciativa de 2008-2009, Está bueno. que es Está bueno. fantástico. Está bueno. Yo creo que perfectible, Sí, pero siempre. muy buena. Pero es muy buena, sí. Para mí el ejemplo más claro de boleta única en el país es el de la provincia de Santa Fe, que es Fantástico. fantástica. Tal cual. A veces uno se cansa porque tiene 5 urnas distintas, Ujú. pero uno vota por cada estamento. Tal O sea, cual. uno vota legisladores, en este caso diputados, senadores provinciales, gobernador, intendente, concejales, todo distribuido. Se sortea el orden de la boleta. Tal Una cual. vez que se sortea el orden de la boleta, ya queda fijo y eso ya directamente Listo. dispara el proceso electoral Al final. 27 de Al junio. 27 de junio. Lucas, me quedaría charlando 1000 Sí, horas hoy- más hoy es un de tema- esto y de la parte política también. Cuando Pero quieran. vamos a seguir, ¿eh? Cuando quieran, saben que estamos para siempre.